4 de la tarde en punto de este miércoles 19 de febrero y comenzamos aquí una nueva edición de Punto Noticias. Vamos a revisar los titulares del día de hoy. Ya está en su casa Vanessa García, la estudiante chilena de 23 años que estuvo varios días atrapada en un aeropuerto de China por la alerta sanitaria del coronavirus. Conversaremos con ella sobre su situación actual y toda su experiencia acá en Punto Noticias. Y ya lo adelantábamos a continuación, nos encontramos ya saludándonos y enlazados con Vanessa García, esta chilena que estuvo varada, retenida en China con esta alerta del coronavirus, y también nos encontramos con el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy bien, muy bien. Vamos a estar analizando ese tema y otro más que también es de mucha importancia también, pero quiero saludar a Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, la verdad es que nos tenías bastante preocupada. Me imagino que tú no te esperabas poder tener esta recepción al regreso de tu viaje, y quisiera comenzar. ¿Cómo te has sentido? Sabemos que en tu llegada ya tuviste el primer control para poder evaluar si es que tenías alguno de los síntomas. Sí, bueno, en el aeropuerto me revisaron la temperatura, me hicieron cuestionarios acerca sobre si tenía algún síntoma sobre el coronavirus, a los que yo respondí que no. Y la temperatura salió todo bien. Vanessa, en estos momentos tú te encuentras en cuarentena. ¿Cuáles fueron las indicaciones que te entregaron? Y también me gustaría preguntarte cómo te sientes, porque más allá de que pueda transformarse o no en una anécdota, lo real es que sí estuvo a un eventual riesgo. Sí, bueno, los protocolos que se tomó en China me hizo asegurarme a mí que los riesgos fueran menores, porque en mi avenida la cerraron. Y bueno, en este minuto yo estoy en cuarentena voluntaria, la misma cuarentena voluntaria que hice en mi casa allá en China. O sea, no te la impusieron, no fue acá las autoridades que te hubiesen solicitado que te encuentres en esta cuarentena, sino que es más bien un tema voluntario para así evitarlo. Sí, es que más que me la impusieron, me la recomendaron. Y ahí yo decidí, yo dije, bueno, si esta es la opción para calmar a la gente, lo voy a hacer. Perfecto, nos encontramos, como comentaba al principio del programa, con el doctor Sebastián Ugarte, y me gustaría darle el pase, doctor, si es que quisiera hacerle alguna consulta a Vanessa. Sí, Vanessa, una consulta. ¿En qué lugar de China estabas tú? Hola, buenas tardes. En Mianyang. Ya, eso. Es al sur de China. Ya. Por otra parte, ¿cómo era la situación en la ciudad que tú estabas con respecto a la epidemia? ¿Qué te tocó ver allá o escuchar? La ciudad de nosotros, bueno, como explicaba anteriormente, la Sichuan era la provincia, que es como decir la región del Biobío, y yo vivía alejada de la ciudad. Tenía que tomar un bus que duraba el trayecto 1 hora hacia la ciudad, a la gran ciudad, para yo poder, no sé, vitrinear o lo típico. Pero en mi ciudad era como un pueblo, y mi pueblo se aseguró desde el inicio cerrando avenidas, y solamente las personas que podían entrar a la avenida tenían que tener una tarjeta de residencia. Vanessa, para contextualizar un poco la razón por la que tú te encontrabas en China, tú te encuentras realizando un intercambio para estudiar chino mandarín, y en medio de este viaje es que te pilla esta alerta que ya sabemos que es global. Quisiera preguntarte cómo se está viviendo allá esta emergencia. Hemos visto imágenes donde las calles se ven desoladas, pareciera que la gente se encuentra realmente encerrada en sus casas. ¿Es cierto eso? Porque también se habla de una manipulación y algo así como una información del terror que se ha entregado para tal vez evitar, por ejemplo, el flujo de pasajeros y también bajar un poco la emergencia. Sí, mira, la verdad es que yo encuentro que las indicaciones de la ha sido súper tajante, y la gente igual ha hecho caso a estas indicaciones, por lo cual por eso hay muy poca gente en la calle, porque si hay más gente en la calle es muy probable que haya más contaminación con respecto al virus. Yo encuentro que la gente actuó de buena forma, tranquila y haciéndole caso a su gobierno. Vanessa, me gustaría preguntarte cómo fue el traslado, cómo fue el protocolo. Te viniste en un avión, me imagino que no pudiste compartir asiento. ¿Cómo te sentiste en todo este proceso que me imagino que ni en una película te lo habrías imaginado? Sí, la verdad es que más como imaginándome el recibimiento que tuve, nunca me lo esperé, la verdad. Veíamos ahí todas las cámaras esperándote en el aeropuerto.
Sí, eso para mí fue más impactante porque yo hasta hace un par de días era un NN, pero bueno, la verdad en el avión me acogieron muy bien. El avión de 13 horas que venía desde Madrid hasta Santiago, yo no tuve problema, me senté al lado de una pareja argentina y la cual yo le conté la verdad de mi situación y le pregunté si les molestaba y a los que ellos respondieron que no, porque decían que si yo estaba aquí era porque no tenía el virus, si no ya no hubiese podido salir del país. Así estaban todos tranquilos. Vanessa, ¿cómo ha sido el recibimiento de tus amigos, tus cercanos acá en Chile? ¿Has podido tener visitas a pesar de encontrarte en esta cuarentena voluntaria? ¿Tienes que estar 24/7 con esta mascarilla? 24/7 no, pero sí tengo que estar con la mascarilla si es que estoy con alguien. Ya, o sea, y a una distancia de un brazo. Perfecto, doctor. ¿Alguna recomendación adicional que darle a Vanessa? No, efectivamente las recomendaciones que se te han dado, Vanessa, son correctas en el sentido de que el uso de la mascarilla, las autoridades de salud en Chile no la están recomendando porque uno no tiene ninguna posibilidad de contagiarse en Chile en estos momentos porque el virus no está. ¿Y ya se ha hablado de una falta de stock de mascarillas acá en nuestro país? Sí, porque la gente se pasó de precavida y se pusieron a comprar mascarillas en circunstancias que no es una recomendación actual. El caso de Vanessa, que estuvo en una zona de riesgo y que eventualmente la probabilidad es baja, pero pudiera ocurrir que tuviera algún virus, es mejor asegurarse el tiempo de incubación con que ella use la mascarilla para que no pueda contagiar a otra persona. Pero si está sola en la habitación, no tiene problema en sacarse la mascarilla cuando no hay nadie. Claro, sabemos que el contagio también puede ser vía aéreo. Vanessa, me gustaría preguntarte, afortunadamente te tenemos de regreso sana y salva, son medidas en el fondo para tener un poco de cautela que se están tomando en estos momentos, pero ¿cómo fue el proceso, por ejemplo, en que te encontraste dentro del aeropuerto sin poder regresar a Chile? Me imagino que además de tener a tu familia y a todo un país preocupado, tú también debes haber estado ahí angustiada. Sí, yo cuando me enteré de que el vuelo había sido cancelado y el momento que decidí quedarme en el aeropuerto fue bastante fuerte para mí porque yo sabía que al tomar la decisión de quedarme en el aeropuerto iba a pasar frío, iba a pasar hambre, incomodidades, pero era esa opción o arriesgarme a irme a la ciudad a contagiarme, que eso no era opción para mí. Claro. Fue muy angustiante, ahí fue, bueno, ¿cuántos días estuviste? De lágrimas. Estuve 48 horas en esas condiciones. O sea, 2 días y te encontrabas también con otros turistas en tus mismas condiciones o viviendo esta experiencia sola. No, en mis condiciones solamente yo. Los otros turistas, o sea, positivamente no le cancelaron el vuelo, entonces llegaban como a la hora exacta que tenían que estar en el aeropuerto y tomar su vuelo, pero las mismas condiciones de estar como yo estaba, no había nadie. Vanessa, me imagino que ya es sumamente incómodo la espera en los aeropuertos para abordar un vuelo tradicional, esperar 48 horas y con esta angustia en medio de una emergencia que sabemos que a nivel global tiene los ojos puestos en este país. ¿Cómo se vive adentro del aeropuerto con el flujo de pasajeros? Me imagino que no hay mucha interacción entre algunos, ¿hay un caos, hay una histeria colectiva? Bueno, en el aeropuerto de allá fue súper tranquilo. Yo me topé con algunos alumnos de la misma universidad que yo estaba, pero ellos me preguntaban hace cuánto estaba ahí. Cuando les mencioné las condiciones que estaban, quedaron totalmente impactados. Pero ellos, como te mencioné, pues ellos llegaron al aeropuerto con un par de horas anticipadas para tomar su vuelo y eso fue todo. El pánico entre el medio de los pasajeros que se veía, yo notaba todo tranquilo mientras tú estuvieras con tu mascarilla. Claro, el asunto de la mascarilla sabemos que sobre todo en China es uno de los objetos principales. Se ve muy poca gente en las calles, lo hemos podido ver en diversos medios de comunicación, pero no hay personas sin la mascarilla. Ahora tú te encuentras ya en nuestro país, te encuentras junto a tus cercanos, junto a tu familia, pero me imagino que tienes lazos afectivos con personas que se encuentran en ese país. ¿Tú has podido tener comunicación con ellos? ¿Cómo se encuentran? Sí, hoy día en la mañana tuve contacto con mis amigos, con mi pareja igual y gracias a Dios están todos bien, siguiendo los protocolos de la universidad y pregunté si había alguna mejora o algo y no, sigue todo igual a como yo me vine.
pero ellos también. Qué bueno, Vanessa, me alegro y me alegro también de sobremanera de tenerte de regreso. Esperemos que te encuentres sana y salva y que tu familia pueda olvidar este mal rato porque sabemos que se encontraba muy preocupados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés bien. Chao. Chao. Y nosotros cambiamos de tema, pero de todas formas para una alerta en el área de la salud, doctor, que nos tiene bastante preocupados. Resulta que declaran riesgo sanitario en Pica por 2 casos de malaria que hallaron mosquitos que facilitan la transmisión. Cuando uno habla de malaria se asusta un poco y justamente las autoridades sanitarias declararon riesgo sanitario para la comuna de Pica luego de que se hallara el mosquito que facilita la propagación, como les comentaba, de esta malaria. Y se confirman además 2 casos en Pozo Almonte, lo que aumenta un poco esta sensación de temor. Estamos expuestos no a una enfermedad que parecía tan lejana, doctor. Bueno, efectivamente, pero lo que ocurre es que en Chile, en ciertas zonas del norte de Chile muy localizado, existe este mosquito Anófeles que tiene la posibilidad de transmitir esta infección por parásito que es la malaria. Ahora, si está solo el mosquito, pero no hay enfermos con malaria, no hay enfermedad. Pero si hay personas que sean portadores de la enfermedad, el mosquito los pica, ¿no es cierto? Y puede ir propagando la enfermedad. Y esa mezcla perfecta de factores acaba de ocurrir ahora, donde 2 personas provenientes de un país limítrofe, ¿no es cierto?, la zona de Pango, en Bolivia, llegan a nuestro país y tienen malaria y son diagnosticados y además están estos mosquitos. Entonces, frente a esto, la autoridad sanitaria ha tomado las precauciones, ya ha declarado una alerta porque la idea es que no se propague y nadie se pueda enfermar. Claro, se trata de estos 2 ciudadanos bolivianos, un hombre de 31 años y una mujer de 27 que en estos momentos se encuentran ya diagnosticados. Pero partamos de la base, ¿qué es la malaria? ¿Por qué pareciera ser una enfermedad que asusta tanto? Bueno, es una enfermedad muy importante que está erradicada en Chile. ¿Podemos decir está o estaba? Está erradicada. Hay solo 3 países en América Latina que tenemos con orgullo sanitario el privilegio de haber erradicado la malaria, que es Chile, Uruguay y Cuba. Son los 3 países. Lo que ocurre y que ocurrió hace 2 años atrás y que ahora ocurre nuevamente, que ingresan al país ciudadanos extranjeros que vienen con la enfermedad y que, por lo tanto, eventualmente podrían contagiar a alguien si están justo en la zona del norte de Chile, donde además está este mosquito. Pero no se ha contagiado nadie en suelo chileno, sino alguien enfermo de fuera del país ingresa. Y esta es una enfermedad seria que puede producir, ¿no es cierto?, que la persona se sienta muy mal, con fiebre, dolores musculares, compromiso del hígado, se pone amarillo, puede tener orinas oscuras e incluso hacer un compromiso neurológico con convulsiones, etc. Existe toda una normativa ministerial de cómo enfrentar los casos. Se ha alertado en toda la zona norte del país a los hospitales sobre las precauciones a tomar en cuenta, y lo otro que se está haciendo es el control del vector de este mosquito, para lo cual se hacen fumigaciones y también se usan unos pescaditos que comen estos mosquitos para evitar que haya una sobrepoblación. Te cuento que hay 2 elementos claves: invierno boliviano, lluvia, humedad y calor. O sea, nos encontramos justo en la tormenta perfecta. ¿El cambio climático puede afectar en la proliferación de esta enfermedad? Efectivamente, se teme que esto que está limitado a algunos valles de Arica, ¿no es cierto?, con el cambio climático se va extendiendo a Antofagasta y puede ir comprometiendo otras regiones del país. Además, la mezcla de invierno boliviano con lluvia y humedad que permite la eclosión de los huevitos de este mosquito y las condiciones de calor es el escenario perfecto. Si además colocamos personas que sean portadoras de la enfermedad,
tenemos todos los ingredientes y frente a eso la autoridad sanitaria no se puede quedar de brazos cruzados y tiene que declarar alerta. Una alerta, claro, de todas formas, y para entregar una información absolutamente completa, el Seremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández, aclaró que todavía las personas pueden ir a Pica sin ningún problema, sobre todo en medio de esta época que sabemos que hay un amplio flujo de veraneantes, entonces no habría riesgo si es que yo tengo planeadas mis vacaciones para este sector, no tendría que cambiarla. Efectivamente no hay riesgo, pero se está haciendo todas las medidas para el control del vector, fumigaciones, ¿no es cierto?, y identificación de cualquier eventualidad de caso sospechoso, alertando a todos los centros sanitarios de la región. Doctor, para ir desmitificando también y sacando un poco el temor de las personas, sobre todo que se encuentran en esta zona, ¿cómo puedo evitar si es que voy a encontrarme en este lugar? ¿Puedo comprar repelente de mosquitos? ¿Eso podría ayudar de alguna manera? ¿O tal vez hay alguna otra técnica para poder evitar ser picado y a la vez contagiado? Sí, es conveniente utilizar ropa larga. Puede ser ropa delgada, pero larga. O sea, por ejemplo, pantalones, no pantalones cortos, sino largos, que puede ser de una tela muy delgadita, blancos, claritos. Camisa de manga larga, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando uno está expuesto a zonas donde puede haber mosquitos. Si la ropa se impregna con repelente, mejor, porque esto hace más difícil ser picado. Al dormir en la noche, si uno tiene, por ejemplo, ventilador, dejar el ventilador andando, o en los hoteles donde hay aire acondicionado, dejar un flujo de aire acondicionado que le dificulta la vida al mosquito para picar. Si la cama tiene mosquitero, usar el mosquitero, que también ayuda. Son precauciones importantes, pero que uno a veces se resiste. Uno dice, voy a usar camisa de manga corta, pantalón corto, pero es mejor evitar. Doctor, en los minutos que nos quedan, quisiera preguntarle, sobre todo para las personas que se encuentran allá, ¿cómo identificar si es que eventualmente pudo haber sido picado y contagiado? ¿Cuáles son los síntomas y qué hacer en caso de tenerlo? Bueno, los síntomas no aparecen de inmediato, se demoran por lo menos 10 días y puede demorarse bastantes meses en aparecer la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad que da fiebre, malestar, ¿no es cierto?, que puede evolucionar con sensación de debilidad, o puede afectar el hígado, la persona se pone amarilla, la parte blanca del ojo se empieza a ver de color amarillo, la orina oscura, puede haber orina incluso con aspecto de sangre, y esto puede avanzar con seriedad. Cuando uno tiene esos síntomas, no le quepa ninguna duda que uno va a ir al médico, y eso permite rápidamente hacer el diagnóstico. Claro, en caso de síntomas ir a un especialista, pero por sobre todo prevenir con las indicaciones que nos entregó el doctor Sebastián Ugarte, quien es jefe de la unidad de paciente crítico de la Clínica Indisa. Muchas gracias, doctor. No, encantado, encantado. Y nosotros nos vamos a un breve corte comercial, pero regresamos en Punto Noticias. Nosotros cambiamos radicalmente de tema por una noticia que se ha tomado no solo los titulares, sino que también las redes sociales, porque una ola de reacciones provocaron las portadas de una serie de cuadernos que mostraban a grafiteros enmascarados que para algunas personas suponían una especie de exaltación de la primera línea y una incitación a la violencia en medio de este contexto de las manifestaciones sociales. Uno de los que difundió esta idea fue el senador de la UDI, Iván Moreira, quien a través de su cuenta de Twitter afirmó que esta marca estaba lucrando con la violencia y llamó a evitar la compra de estos productos. Ahí de hecho estamos viendo, algunas empresas son capaces de transformar la violencia en un bien de consumo, dijo Iván Moreira, lucrando con la violencia, cero responsabilidad social corporativa, téngalo presente, los que compren útiles escolares no compren cuadernos de esa marca. Y para estar conversando de eso y sobre todo analizando este fenómeno de hiperpolaridad que pareciera que estamos viviendo, quiero saludar a Guillermina Guzmán, quien además de ser docente también es experta en comportamiento humano. ¿Cómo está, Guillermina? Muy bien, gracias. La verdad es que quiero comenzar haciéndole la siguiente pregunta. ¿Siente usted que nos encontramos con esta hiperpolarización? ¿Estamos más sensibles de lo que habríamos estado el año pasado, por ejemplo, si nos encontráramos con un cuaderno como los que usted tiene ahí sobre la mesa? Simplemente es un grafitero. Para algunos, para otros, están incitando al odio.
Indudablemente que esa es una realidad que estamos viviendo hoy día como sociedad, como país. Estamos mucho más sensibles ante ciertos estímulos y no tenemos que olvidar que en nuestra cultura todo lo que es visual es el más amplio margen dentro de lo que es comunicación. Entonces, si yo, dentro de mi contexto personal, dentro de mi historia, le doy significación a algo, indudablemente tengo la razón, está dentro de mi contexto. Pero eso no tiene por qué ser algo general. Es mi historia, es mi contexto, eso es significativo allí. ¿Te fijas? Ahora se dice, Guillermina, que todas las palabras generan realidades y a raíz de este Twitter y que se desencadenó una ola de comentarios a raíz de estas portadas, de estos cuadernos, es que las tiendas de retail confirmaron que iban a sacar del mercado estos cuadernos, un poco aludiendo a que no querían verse involucrados en esta polémica. ¿Cree usted que fue una decisión idónea haber retirado esto? Mira, yo en la actualidad suelo creer que el juicio que vamos emitiendo es la mejor publicidad que podemos hacer. Y yo creo que aquí también ha pasado algo que se puede interpretar en esa magnitud. ¿Por qué razón? Porque si yo, como autoridad, como alguien que tiene una figuración dentro del contexto país, doy un juicio, indudablemente va a haber gente que va a estar a favor y otros que van a estar en desacuerdo. Y eso va a provocar y va a generar una sinergia. En consecuencia, yo siempre apelo a la libertad del ser humano. Si yo quiero que esto sea significativo en mi historia, en mi vida, le voy a dar la significación que yo quiera. Por otro lado, ¿cuál es la incitación? La incitación la tenemos todos los días. Escuchemos cómo nos referimos, cómo hablamos, cómo decimos, cómo nombramos y nos estamos incitando constantemente. Entonces, queremos verdaderamente hacer cambios positivos para nuestra interacción humana, partamos por las cuestiones esenciales, no por los detalles. Claro, de todas formas, como usted bien comentaba, para muchos esto pareció una incitación y a raíz de que estas empresas de retail decidieran algunas sacar simplemente de sus vitrinas este tipo de cuadernos, el senador de la UDI tuvo respuesta y él dijo: mi denuncia no era infundada y se valora la decisión de las empresas. El rechazo a la violencia debe ser total y sin ambigüedades y no puede prestarse para dobles interpretaciones. O sea, acá pareciera que no solo se está hiperpolarizando la sensación, sino que también se está politizando algo que simplemente puede ser la compra de unos cuadernos. Indudablemente, el objeto es ese, el cuaderno, que necesita tener una tapa determinada para poder, ¿verdad?, cautelar las hojas que van dentro y que sirven para un objetivo determinado. La opinión que una persona pueda tener, indudablemente, quien vende el retail, ¿no es cierto?, que vende este producto, yo creo que lo que menos quiere hoy día es tener conflicto y lo que menos quiere es que sus ventas bajen por una opinión que alguien fundada o infundadamente ha dado porque es su interpretación. Claro, bueno, fue justamente la empresa aludida quien decidió dar una declaración pública donde ellos nos comunican que hace 4 años que ellos ya se encuentran trabajando con este reconocido grafitero, que su nombre es Fisek, conocido como Fisek, pero se llama Mauricio Inostroza, y en realidad esto no nace en medio de este levantamiento social, sino que más bien tiene que ver con incitar al arte callejero, como ellos lo mencionan, que también es una rama del arte. Así es. Toda imagen que uno ve puede tener más de una interpretación y eso no significa, si usted observa esto y tiene una interpretación, significa que usted esté equivocada y tampoco significa que yo esté equivocada. Desde nuestro prisma, desde nuestras historias, desde nuestros contextos, nosotros interpretamos lo que es la imagen. Claro, entonces ahora, allí hay que tener un poquito de apertura en términos de también ser respetuosos y eso nos hace más falta hoy día. Muchas personas también han planteado a raíz de esta polémica que hay mucho adoctrinamiento en los niños, particularmente en los colegios, por ejemplo, en las clases de historia ya se está explicando mucho más de la política de lo que se conocía antes, al menos en esas mismas asignaturas y en esos mismos niveles. ¿Le parece a usted que es realmente adoctrinamiento? ¿Tiene que ver con informar a los niños que claramente entienden que algo está pasando en el país? Mira, yo siempre parto de una base: la vida es política.
la persona que me diga, no, es que a mí no me gusta la política, es que tú vives en un contexto que se llama hogar y allí se hace política. Alguien toma decisiones, alguien tiene que absorber las consecuencias de esas decisiones. El lugar donde yo trabajo es política, el lugar donde tú trabajas es política. La vida es política. Ahora, indudablemente, siempre va a haber oportunidades y va a haber oportunistas. Y eso no lo podemos tapar, ni podemos tapar el sol con el dedo, ¿verdad? Como dice el refrán. Es cierto que nosotros tenemos como adultos la obligación y el deber de enseñar a las nuevas generaciones y enseñar cómo vivir en ciudadanía, cómo vivir, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, etcétera. Si yo hago esa gestión, maravilloso, pero si yo me aprovecho de esos otros seres haciendo esa gestión y empiezo a llevar hacia una sola visión, estoy siendo tremendamente egoísta porque le estoy quitando la oportunidad de poder conocer y de poder decidir. Guillermina, pareciera que nos encontramos con una hipersensibilidad. Desde su punto de vista, ¿cree que podrían generarse nuevas polémicas? Recuerdo, por ejemplo, una foto que se ha viralizado de una multitienda que vende pañuelos y que en la foto se muestra el pañuelo, en el fondo, usándolo como una bandala. Entonces esto era como un llamado para los posibles encapuchados. ¿Cree que se está hilando realmente muy fino o en el contexto en el que nos encontramos es necesario hacerlo? Indudablemente que hay una sensibilidad bastante más exacerbada en todos nosotros. Y también está esa sensación del temor, que mientras más se expanda el miedo, el temor, es propicio para algunos. Entonces yo creo que tenemos que intentar ser bastante más ecuánimes, bastante más equilibrados en cómo estamos interpretando aquellas imágenes que estamos recibiendo de nuestro contexto. Guillermina, me gustaría aprovechar sobre todo su expertise en este análisis del comportamiento humano. ¿Cómo se abordan, por ejemplo, las ideas cuando nos encontramos reunidos en una mesa, por ejemplo, de familiares, de amigos, y no estamos de acuerdo con, por ejemplo, su posición política o con, por ejemplo, que le haya comprado esos cuadernos para sus hijos, a pesar de que algunos lo pueden demostrar como una expresión de arte, pero para otros puede ser como un llamado a la violencia y al vandalismo? Claro. Partamos de la base que todos los seres humanos somos diferentes. Mírese los deditos de la mano y dígame si hay uno igual a otro y vienen en la misma mano. Los seres humanos somos exactamente iguales. Ahora, el cómo vamos interpretando la realidad que nos toca vivir depende de cada uno de nosotros, y el hecho que tengamos puntos de vista diferentes ante una realidad no nos transforma en enemigos, que esa es la lucidez que también tenemos que tener. El hecho que usted esté de acuerdo con algo y yo esté en desacuerdo, usted sigue siendo un ser humano tan valioso para mí como antes de la opinión. Y hoy día la gente está propendiendo más a esa confrontación. Y resulta que en la verdad del otro yo también puedo encontrar algo para poder reflexionar. Y esas oportunidades se nos pierden porque nos vamos obcecando y nos vamos poniendo ante ojeras y viseras. Y lo que yo pienso es lo correcto, lo que el otro piensa está mal. Además que muchos dicen que en el diálogo está la riqueza y por sobre todo yo creo firmemente en que el diálogo es la mejor herramienta para que los humanos nos podamos entender. Con esa reflexión entonces, Guillermina, quiero darle las gracias por su tiempo. Muchas gracias por haber participado en Punto Noticias y también quiero darle las gracias a usted por habernos acompañado. Nosotros regresamos mañana a la misma hora.